Influye en nuestras vidas. Es obligatoria. Es importante. Es ley. Es ley. Es la jurisprudencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presenta Jurisprudencia en modo fácil. En modo fácil. Conduce Juan Alberto Galván Trejo, dictaminador en la Dirección General de Jurisprudencia, Seguimiento y Consulta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Jurisprudencia en modo fácil es un espacio de comunicación para la ciudadanía en el cual personal jurídico del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación expone las principales claves para entender de manera sencilla los temas relevantes de las elecciones más grandes de la historia de México. Mi nombre es Juan Alberto Galván Trejo, soy dictaminador en la Dirección General de Jurisprudencia del Tribunal Electoral. En esta ocasión te hablaré de acciones afirmativas en materia electoral. Acompáñanos. Bien, en esta ocasión me permitiré compartir con ustedes un tema por demás relevante. Acciones afirmativas en materia electoral, las cuales se incorporan al sistema jurídico mexicano a partir de la interpretación jurisprudencial hecha por el máximo tribunal en la materia. ¿Pero qué son las acciones afirmativas? Son medidas compensatorias diseñadas para enfrentar y revertir desventajas históricas y de facto que ciertos grupos sociales han sufrido en el ejercicio de sus derechos. El objetivo principal de estas medidas es, en esencia, garantizar un acceso equitativo a los bienes, servicios y oportunidades que la mayoría de los sectores sociales ya disfrutan, promoviendo así una igualdad sustancial. Estas acciones se caracterizan por ser temporales, es decir, su vigencia está condicionada al logro de sus objetivos específicos, proporcionales, asegurando un equilibrio entre las medidas implementadas y los resultados esperados, sin generar una mayor desigualdad. Además, deben ser razonables y objetivas, respondiendo al interés colectivo y abordando situaciones de injusticia para determinados sectores. En nuestro país, un primer esbozo de esta medida se da en 1991 con las cuotas voluntarias en los partidos políticos, pero la paridad de género llega hasta el año 2014. Esta reforma estableció la obligación de integrar listas de candidatos de manera paritaria para cargos legislativos, logrando avances significativos en la representación de mujeres en los congresos. Esta reforma, la de 2014, no estableció la paridad en ayuntamientos, regidurías y sindicaturas, dejando una tarea pendiente para las entidades federativas. Sin embargo, este Tribunal Electoral, a través de tesis y jurisprudencias, facilitó la garantía efectiva de dicho derecho constitucional. La emisión de las acciones afirmativas emitidas hasta el momento por el Tribunal ha logrado la implementación de políticas de acción afirmativa en el Poder Legislativo. El uso de las acciones afirmativas, tanto en el ámbito político como en otros, es esencial para contrarrestar la discriminación y exclusión histórica que han sufrido las mujeres y otros grupos vulnerables. Estas medidas no solo buscan modificar las estructuras políticas, sino también los contextos socioculturales que perpetúan la desigualdad. Las acciones afirmativas constituyen una de las herramientas más útiles en el marco del aseguramiento del principio de igualdad. Se trata de la concreción efectiva de las obligaciones positivas que derivan del principio de igualdad material y que se traducen en el establecimiento de una clase de excepción al principio básico de no diferenciación. Tal como lo ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hacer efectivo el principio de igualdad entre las personas y los grupos puede conducir en algunos casos a la necesidad de que las autoridades realicen diferenciaciones razonables que permitan a las personas y a los grupos en desventaja acceder a ciertos servicios y posiciones que, sin tales medidas, les continuarían siendo restringidos o negados. Este tipo de medidas o acciones son por naturaleza de carácter temporal y tienen como objetivo primordial abordar y en cierta medida remediar las condiciones de exclusión a las que se enfrentan ciertos grupos sociales a causa de su marginación u opresión histórica. Dichas medidas parten precisamente de un diagnóstico claro acerca de las trayectorias históricas que han derivado en que las personas en situación de vulnerabilidad sean excluidas de los escenarios sociales, políticos y económicos.
e intentan generar condiciones de mayor inclusión y reconocimiento que les permitan incidir en las dinámicas políticas, legales y sociales para desmantelar las condiciones de desventaja que les caracterizan. La Sala Superior del Tribunal ha empleado estas medidas para señalar que a la fecha no existe una figura más idónea para alcanzar los fines y objetivos de los que habla la Constitución en materia de igualdad para las personas con discapacidad, por ejemplo. Vamos a escuchar un promocional del Tribunal Electoral y regresamos. Soy afromexicano y el Tribunal Electoral garantiza mi participación. Resido en el extranjero y gracias al Tribunal Electoral puedo ejercer mis derechos. Pertenezco a la diversidad sexual y de género y el Tribunal Electoral ha reconocido los derechos por los que lucho. Soy indígena y el Tribunal Electoral asegura que mi voz sea tomada en cuenta. Soy persona con discapacidad y el Tribunal Electoral garantiza que sea escuchada. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tu tribunal. Continuamos en Jurisprudencia en modo fácil con el tema acciones afirmativas en materia electoral. Es importante señalar que la integración de la jurisprudencia y los criterios relevantes es consecuencia de al menos 3 factores. Primero, la expansión progresiva de la materia electoral. Segundo, la existencia de un litigio estratégico que controvierte cuestiones relevantes en la materia, tales como cuestiones de constitucionalidad y convencionalidad, aspectos de progresividad, alcance y protección de los sistemas normativos internos y elección de autoridades comunitarias de pueblos indígenas, paridad de género, vida interna de los partidos políticos, candidaturas independientes, sub- y sobrerepresentación, libertad de expresión, derecho de acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas. Y por último, la lógica de la estructuración de precedentes que ha permitido la consolidación de líneas jurisprudenciales que contribuyen a la certeza a partir de parámetros de interpretación. En cuanto a las acciones afirmativas, el Tribunal Electoral ha establecido reglas que favorecen y propician la igualdad material y evitan prácticas discriminatorias por parte de las minorías. Sobre la paridad de género, la jurisprudencia de esta Sala Superior ha permitido el tránsito de un principio abstracto de igualdad formal a la adopción de medidas concretas encaminadas a garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de participación política de las mujeres. Por ejemplo, en primer lugar, ha ido adoptando medidas afirmativas u cuotas y después estableciendo un criterio de paridad en la postulación de candidaturas a cargos de elección popular, así como la integración de congresos y ayuntamientos. En cuanto a la perspectiva intercultural, la jurisprudencia y criterios relevantes de la Sala Superior han procurado un análisis más adecuado de la diferencia y la diversidad, de modo que la vida interna de las comunidades indígenas, particularmente en temas como la elección de sus autoridades tradicionales y el establecimiento de sus sistemas normativos internos, se valoran desde la pluralidad de su realidad jurídica y constitucional. En 2017, la Sala Superior del Tribunal Electoral estableció diversas acciones afirmativas en materia de candidaturas indígenas para los comicios federales de 2018. De manera unánime, las magistraturas determinaron que debía modificarse un acuerdo del Consejo General del INE a fin de obligar a los partidos a postular exclusivamente a personas indígenas en 13 distritos para la integración de la Cámara de Diputados, en cumplimiento del principio de paridad de género. Asimismo, establecieron que la autoadscripción no sería un criterio suficiente para reconocer a una persona como indígena, por lo que los institutos políticos debían de acreditar la existencia de un vínculo entre quienes postularan y sus comunidades. En este sentido, la Sala Superior razonó que el INE tenía la facultad de establecer acciones afirmativas de acuerdo con el nuevo modelo de protección y maximización de los derechos humanos, y que las medidas que adoptó dicho organismo no vulneraron los principios constitucionales de autoorganización y autorregulación, ya que solo fueron modulados en pos de un bien mayor. Asimismo, señaló que el INE justificó de manera correcta las medidas adoptadas, pues explicó y tomó en consideración los hechos y el contexto en que se ha realizado la postulación de candidaturas. Es importante señalar que la Sala Superior llegó a la conclusión de que las acciones afirmativas del INE no afectaban de manera desproporcionada el principio de autodeterminación. En ese sentido, es importante señalar algunas de las tesis jurisprudenciales y jurisprudencias que ha emitido la Sala Superior del Tribunal Electoral. A continuación, mencionaré algunas de las jurisprudencias que ha emitido la Sala Superior en materia de acciones afirmativas. Jurisprudencia 30-2014, cuyo rubro es acciones afirmativas,
naturaleza, características y objetivo de su implementación. Jurisprudencia 43-2014. De rubro, acciones afirmativas tienen sustento en el principio constitucional y convencional de igualdad material. Jurisprudencia 3-2015. De rubro, acciones afirmativas a favor de las mujeres no son discriminatorias. Jurisprudencia 11-2015. De rubro, acciones afirmativas, elementos fundamentales. Y por último, y la más reciente jurisprudencia de número 17-2024, cuyo rubro es acciones afirmativas, las autoridades electorales deben implementar con una temporalidad razonable hasta antes del inicio del registro de candidaturas para garantizar los principios de certeza y seguridad jurídica. En este sentido, con seguridad podemos sostener que las acciones afirmativas en materia electoral han sido indispensables para promover la igualdad sustantiva y garantizar que todos los grupos sociales tengan las mismas oportunidades de participación y representación. Con esto hemos llegado al fin de esta emisión. Recordamos que la democracia requiere demócratas y la participación es la mejor forma de construir ciudadanía activa y vigilante. Te invitamos a seguir las emisiones de Jurisprudencia en modo fácil. En cada emisión hablaremos de un tema relevante e importante. Síguenos. Hasta la próxima. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presentó Jurisprudencia En Modo Fácil. Gracias y hasta la próxima. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tu tribunal.